don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, ya está aquí la cartelera del UFC 293, Israel Adesanya contra Sean Strickland. Pelea que en un principio, cuando se anunció, hace 5 o 6 semanas más o menos que se anunció la pelea, tampoco hubo mucha anticipación. El comentario popular de todo el mundo, el comentario que se hacía mayormente en las redes sociales, era que le están regalando las defensas por el título a Israel Adesanya. ¿Por qué? Porque Sean Strickland es un peleador número 5 rankeado. Es un peleador realmente que, si te pones a mirar en papel en cuanto a números se refiere, es un tipo que no debería estar teniendo esa pelea titular contra Adesanya. ¿Por qué? Porque realmente quien debería estar aquí es Dricus du Plessis, que es quien le gana a Robert Whittaker, es quien es rankeado número 1 ahora mismo, el número 1 de la división de las 185 libras, y es con quien Israel Adesanya tiene ese pequeño careo luego que Dricus du Plessis vence a Robert Whittaker. Claro, esta pelea se termina cayendo, pelea por cierto que nunca se anunció, pero se sabía luego de este careo que tuvieron, este pequeño careo que tuvieron luego de la pelea de Dricus du Plessis, se sabía 100% prácticamente, o 99% confirmado, de que iba a ser la pelea titular en Australia, de que iba a ser la próxima defensa de cinturón de Adesanya, iba a ser ante Dricus du Plessis. Dricus du Plessis termina diciendo que no quiere pelear, que no va a pelear supuestamente por una lesión. Y digo supuestamente porque al final del día no sabemos qué tipo de lesión sufrió Dricus du Plessis, no tenemos ningún tipo de información, o al menos que yo sepa, y he buscado y he investigado muchísimo y no logro dar con qué tipo de lesión tuvo Dricus du Plessis. No se sabe nada al respecto, nadie ha hablado nada al respecto ni de parte de la UFC, ni por parte del equipo de trabajo de Dricus du Plessis, ni el propio Dricus du Plessis ha dicho qué tipo de lesión sufrió. Entonces luego de unas idas y venidas de decir, bueno, ¿y quién va a pelear contra Adesanya? Adesanya no tenía peleador para defender su cinturón en el UFC 293 en Australia, y Sean Strickland es quien da un paso adelante. Bueno, da un paso adelante no, Israel Adesanya también jugó un papel importante en que Sean Strickland tuviera esta oportunidad titular, porque él presionó bastante como que quería pelear contra Strickland, que quería tener esa pelea titular contra Strickland, y la pelea al final se termina confirmando. Señores, si hablamos de merecer, realmente, si hablamos de merecer, Dricus du Plessis es quien debería estar aquí. Es el peleador que debería estar enfrentando a Israel Adesanya este próximo sábado en Australia. Al caerse de Dricus du Plessis, creo que no hay otra opción que ponerle a Sean Strickland. Que, claro, es un peleador que, si bien no es constante con su victoria, no es un peleador que te acumule una racha de 7 o 8 peleas consecutivas ganando, pero es un peleador que ha estado siempre ahí para la UFC. Es un peleador que siempre ha peleado, nunca ha dicho que no. Es un peleador que han utilizado muchísimas veces de escalón para que otros peleadores que vienen subiendo escalen en los rankings y puedan eventualmente tener una oportunidad titular, como el mismo Alex Pereira, que le dan a Sean Strickland simplemente para que gane, o supuestamente para que gane y logre pelear contra Israel Adesanya. Entonces, creo que no está mal que la UFC le haya dado esta oportunidad, aparte, obviando también la situación de que no hay ningún otro peleador que tú puedas darle a Israel Adesanya, porque Israel Adesanya es un campeón tan dominante que ha barrido prácticamente con toda la división, con todos los top 5, con prácticamente todos los top 10. Es que Adesanya ha barrido prácticamente con toda la división, no le quedan muchos peleadores por pelear que se merezcan realmente tener una oportunidad titular. ¿O a quién le vas a dar? Por Costa tiene una pelea contra Chimaev. Chimaev ni siquiera está rankeado en la categoría de 185 libras. ¿A quién le vas a dar? A Whittaker. Ha vencido muy fácilmente 2 veces a Whittaker, de Israel Adesanya me refiero. Marvin Vettori, más de lo mismo. A Derek Brunson, más de lo mismo. A Cannonier lo dominó completamente, que de hecho Cannonier es el respaldo de esta pelea, por si se cae alguno de los dos peleadores entre Israel Adesanya y Sean Strickland me refiero. Entonces, precisamente por estas cosas no veo mal que le den la oportunidad a Sean Strickland. Yo realmente no lo veo mal, no lo veo del todo bien, porque, vuelvo y repito, creo que quien debería estar aquí es Dricus du Plessis, pero al no estar Dricus du Plessis, creo que el nombre que te queda es Strickland, que de hecho viene con 2 victorias consecutivas ahora mismo. Le gana a Buff Magomedov en esa pelea que todo el mundo suponía que Magomedov iba a sacar adelante, que Magomedov iba a ganar, y Strickland de un golpe encima de la mesa. Strickland de un golpe encima de la mesa y gana la pelea contra todo tipo de pronósticos. Entonces, claro, desde el punto de vista de si merece o no merece la pelea, creo que sí, que no está mal que se la den, teniendo en cuenta de que no hay otro peleador que le pueda dar a Israel Adesanya. Es que no existe otro peleador ahora mismo en la actualidad, en estos momentos, quizás dentro de 4 o 5 meses después de que pase la cartelera de Abu Dhabi, que hay bastantes peleas en cuanto a esta división se refiere, en las 185 libras. Después de que pase esa cartelera, ya quizás la conversación cambie. Pero ahora mismo, a fecha de hoy, de 4 o 5 días antes de la pelea en Sydney, en Australia, creo que no existe un peleador que le podamos dar a Israel Adesanya. Ahora,
Más allá de eso, más allá de que si se merece o no la pelea, más allá de que si es una defensa por el cinturón fácil para Israel Adesanya, voy a hablar un poco de lo que es la pelea, voy a hablar un poco y yo de entrada, señores, les voy a estar diciendo que yo voy a dar un 80-20 para Israel Adesanya. Voy a dar un 80-20, es bastante diferencia y creo que cualquier otra persona daría más, incluso. Se pudiera dar un 90-10, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, señores. Al final del día esto es MMA, esto es UFC y lo que se nos ha demostrado y lo que hemos visto a lo largo de los años viendo peleas y más peleas y peleas titulares y campeones súper dominantes es que cualquier cosa puede suceder dentro del octágono. Cualquier cosa puede suceder dentro de esos 25 minutos de pelea que tienen durante esos 5 asaltos. Puede suceder cualquier cosa. Y tenemos el ejemplo recientemente de Sean O'Malley contra Sterling, que en el papel Sterling iba a destrozar completamente a Sean O'Malley. En el papel O'Malley no tenía ningún tipo de oportunidades contra Sterling y al final Sean O'Malley da un golpe encima de la mesa y le hace un increíble knockout o bueno, un increíble TKO a Sterling y dejó al mundo boquiabierto. Otro ejemplo que tenemos también, no tan reciente, pero sí de este año, es cuando pelea el propio Leon Edwards contra Kamaru Usman. Esa segunda pelea que ellos tienen. Nadie esperaba que Leon Edwards saliera tan bien como salió. En el papel todo el mundo decía, en esta trilogía, Kamaru Usman va a ganar la pelea. Kamaru Usman en esta trilogía sí va a vencer bien a Leon Edwards. Porque la patada de la segunda pelea, que no fue una patada de milagro, fue una casualidad, que eso es otro ejemplo también que tenemos. Eso es otro ejemplo también que podemos tener, que Leon Edwards en esa segunda pelea, esa primera oportunidad titular que tiene el propio Leon Edwards, iba perdiendo prácticamente toda la pelea. Iba perdiendo prácticamente toda la pelea y a falta de un minuto saca esa high kick y tumba a Kamaru Usman. Y en su tercera pelea en la trilogía, la primera defensa del cinturón de Leon Edwards domina completamente a Kamaru Usman, un campeón sumamente dominante. Entonces, dentro del octágono, señores, podemos hacer 1002 análisis, pero al final del día hay que esperar a que llegue el día y hay que esperar a ver qué sucede en esos 25 minutos. Por eso es que digo, yo doy un 80-20 para Israel Adesanya. Por eso es que le doy ese 20% a Strickland, porque siempre hay un pequeño factor suerte. Siempre hay un pequeño factor de que puede pasar cualquier cosa dentro de la jaula. Ahora, si nos vamos a mirar en cuanto a papel se refiere, vamos a estadística, hablar de estadística. Israel Adesanya es sumamente dominante. Israel Adesanya es un campeón sumamente dominante. Es un tipo que tiene un IQ de pelea muy alto en comparación con todos los demás de la categoría de 185 libras y mucho más alto del IQ de pelea que puede tener el propio Strickland. Es un tipo que es sumamente dominante, un tipo que es sumamente inteligente, es un tipo que siempre sigue la táctica de la pelea, sigue la planificación de la pelea, la sigue al pie de la letra. Israel Adesanya me refiero. Entonces aquí creo que en el striking, en cuanto a striking se refiere, Israel Adesanya es muchísimo mejor que Strickland, pero muchísimo mejor, por mucho. Le da una ventaja muy grande. Creo que Israel Adesanya está a un nivel o 2 o 3 niveles superior a lo que puede estar Strickland, señores. Esto es una realidad. En cuanto a estadística me refiero, señores, en cuanto al papel, el análisis en el papel es este. La oportunidad, que creo que es la única oportunidad que pudiera tener Strickland en esta pelea, o bien dar un golpe de suerte, que esto es una oportunidad, factor suerte, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, o bien llevar al suelo Israel Adesanya, porque he estado mirando y sí es verdad que Strickland, si bien no utiliza la lucha, es un tipo que tiene un muy buen agarre, es un tipo que sabe derribar y que tiene un muy buen agarre, pero claro, es que Israel Adesanya es un tipo más alto que Strickland. Israel Adesanya tiene más alcance que Strickland. Israel Adesanya se mueve, tiene unos desplazamientos sumamente rápidos, tiene un IQ de pelea muy superior al de Strickland. Entonces aquí es donde tú tienes que llegarle a Israel Adesanya. Y ese es el problema, que Israel Adesanya no va a dejar que Strickland acorte la distancia. Israel Adesanya va a mantener la distancia todo el tiempo en esta pelea. ¿Por qué? Porque si yo sé que Strickland tiene un buen agarre, que Strickland puede derribar, Israel Adesanya lo va a saber igual. Israel Adesanya va a saber contrarrestar cualquier intento de derribo que pueda hacer Strickland, que creo que es la única oportunidad que tiene Strickland en esta pelea. Creo que esa o dar un golpe de suerte. Y dar un golpe de suerte es factor suerte, lo tenemos que tener en cuenta, pero no es un factor tampoco que marque todas las peleas o que marque 100% una pelea. Entonces, claro, en cuanto a derribar se refiere, creo que es el único chance real que puede tener el Strickland de sacar adelante esta pelea o de tener al menos una posibilidad de poder vencer a Israel Adesanya, cosa que veo difícil porque realmente ni el propio Derek Brunson, que es un luchador puro y duro, pudo derribar a Israel Adesanya. El único que ha podido derribar a Adesanya, aparte de Alex Pereira, que le hizo un derribo en esa primera pelea que tienen dentro de la UFC, Alex Pereira logra derribar a Adesanya se levanta súper rápido, pero creo que el único peleador que pudo derribar a Adesanya y controlarlo en el piso fue Jan Blachowicz, y fue peleando en 205 libras, donde Israel Adesanya
apenas tuvo que cortar peso. Y Jan Blachowicz sí cortó peso, rebotó y pesaba muchísimo más que Israel Adesanya. Se veía muchísimo más grande que Israel Adesanya. Y creo que esto fue un factor clave para que él pudiera derribar y mantener a Adesanya en el suelo. Y Strickland no va a hacer esto. Por muy grande que esté Strickland y por muy flaco que esté Adesanya, aún así, creo que no tiene las habilidades suficientes. Por muy buen agarre que tenga, no va a tener las habilidades suficientes o no va a tener ese tiempo para poder cortar la distancia contra un tipo tan rápido como Adesanya, que se desplaza tan rápido, que tiene un striking que es una maravilla. Entonces, claro, en el papel no veo por dónde pueda ganar Strickland esta pelea. Ya les digo, hay que tener en cuenta el factor suerte y hay que tener en cuenta en que puede hacerle un derribo, en que puede hacerle un single leg, un doble leg. Pero claro, ¿cómo le llegas a Adesanya? ¿Cómo logras acortar tanto la distancia? Aquí está la situación. Y si quieres hacer una pelea locada, porque estuve mirando también ya la primera rueda de prensa que le hacen individual a cada peleador, estuve mirando la rueda de prensa de Strickland y él dijo que podía llevar esta pelea a ser un combate alocado. Pero es que Robert Whittaker en la primera pelea trata de hacer esto, trata de hacer en el segundo asalto un combate un poco alocado contra Adesanya y a Adesanya le termina dando un TKO. ¿Por qué? Porque Adesanya también se desenvuelve bien aquí por el IQ de pelea tan alto que tiene. Entonces, las probabilidades de que Strickland dé un golpe encima de la mesa, las probabilidades de que ese factor suerte se dé, es que son muy pocas. Y no estoy teniendo en cuenta la habilidad que tiene Adesanya para defender los derribos. Sabemos que Adesanya es de los peleadores que mejor defensa contra derribos tiene dentro de la compañía y más en las 185 libras. No estoy teniendo en cuenta tampoco la diferencia de horario. Recuerden que esa pelea no va a estar siendo en Estados Unidos, esa pelea va a estar siendo en Australia. Entonces hay una diferencia de horario, hay un público que va a estar a favor de Adesanya. Miren cuántas cosas tiene en contra el propio Strickland para esta pelea. La diferencia de horario es algo con que no creas sí le va a afectar. Es algo con que no creas a los peleadores que van a ir de Estados Unidos o de Rusia, como el mismo Volkov, que va a estar enfrentando a Taito Iwasa. Esos peleadores que tienen un horario totalmente diferente al de Australia, quieras o no, sí te va a afectar. Porque tienes muy poco tiempo para adaptarte a lo que es ese jet lag. Entonces, es que tiene prácticamente todo en su contra. Ya te digo, si Strickland ganase esta pelea, cosa que veo muy complicado, pero si Strickland ganase esta pelea, yo creo que sería una de las mayores sorpresas en muchos años de la UFC. Se los digo así, con toda la sinceridad del mundo, sería una de las sorpresas más grandes en mucho tiempo dentro de la compañía, cosa que yo no veo que vaya a suceder, sinceramente. No veo que vaya a suceder. Aún así, yo voy a estar dando un 80-20 para Strickland. Ya les digo, esto es MMA y pueden suceder muchísimas cosas. Déjenme ustedes saber qué piensan, déjenme ustedes saber su predicción. Yo lo voy a estar leyendo, señores, y aquí poco más que analizar, sinceramente. Creo que en el papel, estadísticamente hablando, el análisis que podemos hacer en el papel es este, es que no hay más. No hay mucho más que analizar aquí en esta pelea. Desde mi punto de vista, señores, déjenme ustedes saber qué es lo que piensan, déjenme ustedes saber su punto de vista y vamos a debatirlo en los comentarios. Yo lo voy a estar dejando por aquí y nos vemos en el próximo video, gente.